Bien, chicos, el día de hoy vamos a continuar con nuestra parte teórica de este tema de la clasificación de los números enteros. El día de mañana van a tener su primera práctica de este tema, se van repasando desde el inicio, ¿sí? Todo lo que es clasificación, números primos, números compuestos, números simples y hasta donde lleguemos hoy, para que pues puedan dar bien sus prácticas. ¿Está bien? Vuelvo a repetir, este tema es un tema bien amplio, es bien extenso, y requiere bastante detalle para que usted lo pueda entender, porque esto después se aplica en otros temas más adelante, ¿no? A ver, hasta el día de ayer nos habíamos quedado viendo que eran números primos, números compuestos, números FESI y cómo se determinaba si un número es primo cuando es mayor que 100, ¿no? Todos esos temas, esa parte que está ahí. El día de hoy vamos a ver esa parte del teorema fundamental de la aritmética. ¿Qué me dice este teorema? Este teorema indica que todo número entero puede ser expresado como el producto de números primos diferentes y están elevados a exponentes enteros y positivos. Todo número dice que puede ser expresado. A esta forma de expresar al número, donde estos numeritos que están adelante son números primos, se le llama descomposición canónica. Es totalmente diferente a la descomposición polinómica, que es otra cosa muy distinta, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Por ejemplo, dice, eh, quiero descomponer canónicamente a los 140. Tengo dos formas de hacerlo, ¿no? La primera es obteniendo sus divisores primos. Divisores primos quiere decir que yo solamente le saco mitad, tercia, quinta, séptima, onceava. A eso me refiero, ¿no? No le saco cuarta, sexta, décima, porque no son primos. Divisores primos significa entre los números primos que se pueden dividir. Por lo tanto, el 240 tiene mitad, que es 120. Tiene mitad, que es 60. Tiene mitad, que es 30. Tiene mitad, que es 15. Tiene tercia, que es 5. Y tiene quinta, que es 1. Su descomposición de este numerito es 2 al cubo, o 2 a la 4, por 3, por 5. ¿Está bien? Entonces acá tengo la descomposición canónica es 2 a la 4, por 3, por 5. Como ustedes pueden ver, estos son números primos y están elevados a exponentes enteros y positivos, 4, 1 y 1. Todo número puede ser expresado de esa manera. Todo. Esto es la huella digital del número. No hay dos números que tengan la misma descomposición canónica, ¿no? Es como nosotros, tenemos una huella diferente cada uno de nosotros, por más gemelo que seas. Igualito los números tienen su huella digital y esa huella digital se le llama descomposición canónica, ¿sí? A ver, ¿de qué otra manera puedo descomponer al 240? Lo puedo descomponer así, por ejemplo, ¿no? 240 lo multiplico por 10, o 24 por 10. Yo hago este proceso de descomposición hasta que los numeritos que yo tenga sean solamente primos. Por ejemplo, el de acá es 8 por 3. Y él es primo. Y él lo puedo escribir como 2 al cubo y también es primo. El 10 lo puedo escribir como 2 por 5 y ambos son primos. Si yo junto todo esto en uno solo, saldría 2 a la 4 por 3 por 5. Y dan cuenta que es lo mismo, ¿no es cierto? Entonces ya uno decide cómo descomponerlo, o utilizando las divisiones sucesivas, o utilizando el método del árbol. ¿Está bien? 1840. A ver, ¿cómo lo puedo descomponer 1840? Podemos hacerlo por este método, ¿no es cierto? Mitad 920. Mitad 460. Mitad 230. Mitad 115. Quinta. 2, 3. Y 23, ¿no es cierto? Entonces tengo 2 a la 4 por 5 y por 23. 2 a la 4 por 5 por 23. Y ya está descompuesto, ¿no? ¿Está bien?
El 14.014. El 14.014. Hoy fecha. 14.014. ¿Qué tiene? Mitad. 7, 0, 0, 7. A ver, 14 y 1. No, fecha. A ver, de 14, 7. De 0 no se puede, 7. Así es, a ver. 14, 0, 14. Está bien. ¿Y qué tiene este numerito? Tiene séptima. 1, 0, 0, 1. ¿Y qué tiene este numerito? Si yo le hago el criterio del 11, más, menos, es múltiplo de 11. Tiene onceava. Acá onceava sería 9, 91. El 91 tiene 13, séptima, que es 13. Y el 13 tiene 1. Por lo tanto, su descomposición, esto es 2 por 7 al cuadrado por 11 y por 13. ¿Listo? ¿Está bien? Entonces, ahí he descompuesto canónicamente a 3 numeritos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si en algún problema yo necesito la descomposición de este número que esté expresado así? 15 al cuadrado por 20 por 45. Necesito su descomposición canónica. No lo voy a multiplicar. Lo que voy a hacer es descomponer cada uno. El 15 es 3 por 5. Y está elevado al cuadrado. El 20 es 2 al cuadrado por 5. Y el 45 es 3 al cuadrado por 5. Efectuando todo esto sería 3 al cuadrado por 5 al cuadrado por 2 al cuadrado por 5 por 3 al cuadrado por 5. Una vez reduciendo esto tengo 2 al cuadrado, 3 a la 4, 5 a la 4. Y ahí está su descomposición canónica de ese número. ¿Sí? Ahora, los numeritos que aparezcan aquí abajo deben ser primos para que sea una descomposición. Deben ser números primos. Y a la vez deben ser diferentes, no pueden ser iguales. ¿Sí? Si fueran iguales hay que reducirlo todavía. Por lo tanto, no sería una descomposición canónica. ¿Está bien? Ya está. Vamos a preguntar a ver. Joaquín, si yo tengo un número que está expresado así, ¿será o no será una descomposición canónica? Joaquín, activa tu audio. Joaquín, Sí, puede ser. la expresión que está ahí, ¿será una descomposición canónica o no? Sí, ¿Por qué? pues se me escucha. Sí, te escucho. Ok. ¿Por qué sería una descomposición? Porque son números primos. No. ¿Quiénes son números primos? El Joaquín, ¿quiénes son los números primos? el 2, El 2, ¿quién más? el 5 ¿Quién más? y el 13. ¿Quién más? El 9 no es. Y ahí sí no es. No es. No es una descomposición Sí, canónica. no es. No es. Ahí, ya ves, no está extraído. Presta más atención. Para que sea descomposición canónica, todos los factores que aparecen ahí deben ser primos.
Si yo quiero descomponerlo en todo caso, él debería ser así, ¿no? P 2 a la 4 por 5 al cuadrado por 3 al cuadrado por 3. Y esto sí sería su descomposición canónica, ¿no? De no olvidar. Además, los exponentes que aparecen encima de la descomposición canónica son números enteros y positivos. No son negativos, pues, ¿sí? Todos son enteros y positivos. Por lo tanto, el menor exponente que aparece siempre es el 1, hacia arriba. No hay -1, -2, no hay, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, con ese concepto, vamos a tratar de desarrollar la siguiente aplicación. Muy bien, un ratito, quiero ver. A ver, me están indicando, me piden calcular la suma de cifras de ABC. Ese es un número de 3 cifras, se supone. Si descompuesto canónicamente, posee los siguientes factores que están aquí. Ah, ya. A ver, voy un ratito, voy a copiarlo. A ver, me están indicando que la descomposición de este número que está acá de 3 cifras tiene esta forma que está aquí. Ya está. A ver. Ya. A ver. Vamos a ver que es un ciego. Ya. Me están indicando que la descomposición de este número que está aquí, que no sé quién es esto que está aquí. Y si esta es su descomposición canónica, entonces yo debo entender que los numeritos que están abajo, ¿qué tipo de números son, Joaquín? Joaquín, ¿qué tipo de números son los numeritos que están aquí abajo? Ya me refiero a P más 1 y a P más 3. ¿Qué tipo de números son? Joaquín, ¿me está escuchando? Sí, profesor. ¿Qué tipo de números deben ser esos números si me están indicando que esa es la descomposición canónica de este número que está aquí? Mm, ¿Qué tipo de números deben ser? no recuerdo, profesor. Uy, acá te acabo de pedir alguna, hace un ratito te hice una pregunta. Estos deben ser números primos. Deben ser números primos. ¿Sí? Entonces son números primos, no son cualquier número, ¿cierto? Ya está. A ver, se supone, entonces, que estos numeritos que están aquí deben ser números primos, ¿sí? Deben ser números primos. Ahora, miren este P y este P más 1. Se supone que estos son dos números consecutivos, ¿sí o no?
¿Sí? ¿Y qué par de números son primos y consecutivos a la vez? ¿Quiénes son? 2 y 3. Solamente el 2 y el 3. Entonces se supone que este tiene que ser el 2 y esto tiene que ser el 3, pero no hay otra opción, esos son los únicos que hay. Entonces este será el 5, pues, porque es P más 3, ¿sí o no? Ah, ya. O sea, entonces que el número ABC, ¿no? ¿Quién es el número ABC? ¿Cómo está descompuesto? El número ABC descompuesto canónicamente debe estar así, ¿no? 2 a la 2 por 3 a la ¿cuánto? 4, ¿no? Porque P A la más 4. 2 por 5. Por 5. ¿Listo? Ahí está su descomposición canónica, ¿no? Esta es su descomposición canónica del número AB. Profesor, ¿no debería ser 3 a la 5? Digo, a la 4, no, que me equivoqué. ¿Está bien, no? Sí, está bien, yo me A mí equivoqué. me piden calcular la suma de cifras de ABC. Yo tendría que saber quién es ABC. Entonces agarro, lo multiplico, ¿no? Lo multiplicamos. A ver, multiplicamos 4 por 81 y por 5. ¿Cuánto sale? 1620. ¿Cuánto? 1620 me sale. 1620. Ya, 1620. Entonces el número no es ABC. El número debe ser ABC0, ¿no? A ver un ratito. Acá hacemos la corrección. Es el número. Entonces, ahora sí ya sabemos quién es el número AB0. Ya está. Entonces, como me piden la suma de cifras, ¿quién será la suma de sus cifras? Será igual a 9. Segundo problema. Nuevamente tengo una descomposición canónica y me piden la suma de los divisores primos de n. A ver, entonces. Nuevamente, si esta es una descomposición canónica, entonces supone de que los numeritos que están abajo deben ser primos, ¿sí o no? ¿Sí? Deben ser primos. Entonces, ¿quién es A? 2. Debe ser 2, ¿no es cierto? Ya. Bueno, en este caso está sencillo porque justamente aparece el consecutivo al costadito, pero a veces no es tan sencillo, hay que razonar nada más, ¿no es cierto? Entonces este sería el 2. Este sería el 3. Ya, y con respecto a estos dos que están aquí, Puede ser 5. mm, Ah, no. pero como A ya la conozco, A es 2, entonces el número es veintitantos, ¿sí o no? Es un número primo que está en la familia de los 20, ¿sí o no? Este que está aquí ya es 20B, así. Es 9. Entonces, 29. ¿qué valores puede tomar B? Puede ser 23 o puede ser 29. Ya. Si fuera 23, no podría ser porque acá tendría que salir 1. Y 1 no es primo, ¿sí o no? Entonces lo cancelamos, no puede ser 3, tendría que ser 9. Si es 9, ¿cuánto sale aquí? 7, y el 7 sí es primo, y bueno, acá sería 29, pues, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo quedaría la descomposición de n? 8. ¿No? Sería 2 al cubo por 3 a la ¿cuánto?
al cuadrado. por 7 y por 29. Ahí está su descomposición canónica. Esta es su descomposición canónica de ese número. Ya, me dice, dalle la suma de sus divisores primos. ¿Quiénes son sus divisores primos? Tenemos que multiplicarlo todo primero. 2, 3 y 7. 7 y 19. Los divisores primos son precisamente eso que está ahí abajo. Cuando uno descompone, determina sus divisores primos. Los divisores primos de este número n son el 2, el 3, el 7 y el 29. Cuando uno quiere saber quiénes son sus divisores primos, lo tengo que descomponer, ¿no? Porque ahí es donde precisamente me dan sus divisores primos. Entonces me piden la suma de sus divisores primos. La suma de sus divisores primos. O sea, tendría que sumar 2 más 3 más 7 y más 29. ¿Y eso cuánto es? 35, 41. 41, ¿no? ¿Ven? Entonces, si me viene alguna expresión así, pues simplemente es cuestión de analizarlo y ver quién es ¿cómo se llama? La descomposición del número, pues, ¿no es cierto? Aplicación 3. Determina la descomposición canónica de este numerito que está aquí. Ya. Ese símbolo que está al costadito, que parece un signo de admiración, se llama factorial, ¿no? Por ejemplo, ¿quién es el factorial de 3? Es 1 por 2 por 3. ¿Quién es el factorial de 4? Es 1 por 2 por 3 por 4. Ese se llama factorial, es una operación matemática. ¿Sí? ¿Quién será el factorial de 7? Será 1 por 2 por 3 por 4, ¿hasta dónde? 7. Hasta el 7, ¿no es cierto? Ya. Entonces, factorial de 11, ¿qué me implica? ¿A qué es igual el factorial de 11? La multiplicación de números hasta el 11. Hasta el 11, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ponerlo por acá. Sería 1 por 2 por 3 por 4 por 5 por 6 por 7 por 8 por 9 por 10 por 11. Y ya está. Eso no es una descomposición canónica, ¿cierto? Entonces hay que descomponer cada uno de los numeritos que se puedan descomponer. Por ejemplo, el 4. ¿Quién es su descomposición del 4? 2 al cuadrado. Del 6, ¿quién es su descomposición? 2 por 3. Del 8, ¿quién es su descomposición? 2 al cubo. Del 9, ¿quién es su descomposición? 3 al cuadrado. Del 10, ¿quién es su descomposición? 2 por 5. Ya. Y con respecto a los demás, pues son primos, eso no se descomponen, ¿no es cierto? Son números primos. Entonces, quiere decir ahora, voy a tratar de reducir esto, pero los números que acabo de descomponer ya no los tomo, pues, ¿no es cierto? Me refiero a este 4 que está aquí, ya no lo tomo. A este 6 no lo tomo. A este 8 tampoco. A este tampoco. Y a este tampoco. Y tomo lo que está de verde, o sea, lo que he descompuesto. Por lo tanto, ¿quién será la descomposición del factorial de 11? ¿Quién será la descomposición del factorial de 11? A ver acá. Acá, mírenme. ¿Sí? Solamente los que tienen 2, ¿no es cierto? ¿Sí? Voy a ir tachando. Sería 2 a la 1. 2 al cuadrado me da 2 al cubo. Más 2 a la 1, 2 a la 4. 2 a la 7. Y 2 a la 8. ¿Está bien? Entonces sería 2 a la 8. Profesor Livio, Sí. buenos días.
disculpa que lo interrumpa. Buenos días, jóvenes. No sé si los chicos lograron inscribirse al simulacro. ¿Sí? ¿Todos? No, todos no. Les he pasado el link al grupo del salón. De Ya. repente, para los que les haga falta, los que no pudieron encontrar el link, para que lo puedan hacer ahorita, por favor, profesor, si los puede ayudar. Ya, a ver chicos, están en su computadora, ¿no? Ya, ingresen al link ahí en el grupo de padres de familia, está el link de ustedes. Ujú. A ver, Está el link y por favor, para poder que ya todos los chicos puedan estar inscritos, ¿sí? Compartí con ustedes el link. Ahí los monitorea, por favor, profesor Livio, ya. que todos lleguen a inscribirse. Tiene que ser en este momento porque son los primeros 1000 inscritos nada más. Entonces, si ya lo hacemos después de las clases, de repente no llegan, ¿no? Ya, yo voy a ¿Sí? esperar que se inscriban. Bien, muchas gracias. Que tengan buen día, profesor, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Si alguien no puede ingresar, me avisa. Deben tener su DNI a la mano, porque le van a pedir el número seguro. Me avisan quiénes ya están inscritos. Profe, a mí me sale que ya finalizaron. Ya, o sea, ya te inscribiste. Ya. No, profe, no puedo. ¿No pudiste por qué? Le di clic y me sale las inscripciones se han finalizado, me sale. ¿Y ya? ¿Tan rápido? Sí, profe. Sí, profe. Voy a ver un ratito. Volaron como pan caliente.
Joaquín, ¿tú has podido inscribirte? No, profesor. ¿No has ingresado? Sí, pero me hice lo mismo que Génesis, ¿tú Sí, 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 sí. te inscribiste? Y dice al final que gracias las inscripciones ha finalizado. No, no has podido inscribirte, entonces no has podido inscribirte. No. ¿Tú, Valentina? Le puse a enviar, pero después también me aparece gracias, las inscripciones han finalizado. ¿Tú, Zafir? Me apareció gracias por inscribirte al simulacro virtual. Gracias por, no te he hecho finalizado. No, dice gracias por inscribirte al simulacro virtual. Vale, entonces tú, Eduardo, Valeria, ¿tú? Sí, también pude, sí, también. ¿Sí, también qué? Sí, o sea, sí me pareció lo mismo que Zafir. ¿Te inscribiste? Ajá. ¿O te salió que no, gracias, ya finalizó ya? No, me salió lo mismo que Zafir. No, ya, o sea que tú, Rodríguez, Ya me había escrito antes, profesor. ¿cómo? Yo ya me había escrito antes. No te Estaba ahí escucho muy en la bien. página. ¿Te Yo ya me inscribiste? había escrito antes, ¿Te inscribiste antes? a las 8. Ah, ya. Ya, un ratito, ya. Valentina, ¿tú acá me has puesto que te has inscrito? No, sí, pero es que al final de eso, cuando yo me inscribí, le puse a enviar y me dice gracias, las inscripciones han finalizado. No me fijé que me había puesto eso, nada más Ya, le fijé en ya, listo, voy a ver, ya. Franz, ¿tú te inscribiste en el simulacro? Creo que sí. ¿Cómo que creo que sí? En el concurso, Sí. sí. ¿A qué hora te has inscrito? Pero voy a preguntar. Sí, sí. Profesor, Sí. el anterior concurso, En bueno, el que te deberías inscribirte hoy día. no. ¿Y por qué no te inscribiste si tenías que hacerlo tempranito? Profe, sí fue publicado hace 27 minutos. Sí, para que veas, 27 minutos ya se inscribieron un montón de gente ya 1000 personas. Anda, Mitch. que sabía. Víctor, ¿hace cuánto tiempo te inscribiste? Hoy día a las 8. A las 8 te inscribiste, Estaba Víctor. ahí, estaba ahí reiniciando la página. ¡Hala! Víctor. Eran 8 y fue a las 8:15 más o menos que ya dejaron. Ah, ok, ok. Tan rápido se llenó todo. Ya listo, ni modo.
Ya, estaba por acá. A ver. Continuation. Ya, habíamos dicho que era 2 a la 8. Ahora el factor 3. Acá hay 3 a la 1. Más 3 a la 2. 3 a la 4. Por 3 a la 4. El factor 5. 5 a la 1. Y acá un 5, 5 a la 2. El factor 7. De acá solamente hay un 7, no hay otro 7. Bueno, y el 11 también solamente hay uno nomás. Ya, y ahí está la descomposición canónica de ese número que está ahí. Listo. Y da como respuesta la suma de los factores primos menos la suma de sus exponentes. Me pide la suma de los factores primos menos la suma de exponentes. Un rato, profesor, ahorita vengo. O por como en un rato voy a ir al baño. Ya. ¿Cuánto suman los factores primos? A ver, Franz, cámara. Franz. ¿Dónde está Franz? Eduardo, tu cámara. Aquí, profe. Ya está. Ya. Eduardo, ¿cuál es la suma de los factores primos? En este de acá, profesor. El problema que en estamos haciendo. 11. Ya. 4, 6, 8, 9, 10, profesor. No diré 2, 3, 5, 7, 11. ¿Eso, profesor? Sí. Ya. Hoy día, 28, profesor. 28. Y la suma de los exponentes, 14. 14. A ver. 16, 16. Sumando esos también. 16. Llega un 1. Y restando eso sale 2. 12. Claro, no hay que olvidar que los exponentes de aquellos que no tienen exponentes se suponen que es 1, ¿no? ¿Sí? Siguiente, 4. Si n está dado de esta forma, esta expresión que está aquí, además la descomposición canónica tiene esta forma, dice, hay el valor de AK por BC. Ya. A ver, en este problema me está indicando que este número que está aquí, descompuesto canónicamente, tiene esta forma. Entonces se supone que lo debo descomponer y esa descomposición tiene que ser igual que esto, pues, ¿no es cierto? ¿Está bien? El problema es que cómo lo descomponemos. A ver, vamos a ver. N está dado como 13 a la K más 2 menos 13 a la K. Ya, ahí está ahí. A ver, ¿qué significa factorizar? ¿No? Factorizar significa que una operación de adición y sustracción, transformarla en una sola de multiplicación nomás. Eso significa factorizar, ¿no? Y la descomposición canónica es un producto de factores, o sea, está factorizado.
Yo observo aquí y acá hay un menos, mira, ve. Entonces aquí lo que tengo que hacer es algún procedimiento para transformar esta sustracción en solamente en factores que se estén multiplicando y a la vez que sean primos. ¿Cómo hago eso? Hay que ver la manera, pero ¿no es cierto? Entonces para esto voy a descomponer este numerito que está acá. Descomponer me refiero a aplicando la ley de las potencias, ¿no? Para poder darle alguna forma en especial. 13 a la k al cuadrado, o 13 a la k más 2, significa 13 a la k por 13 al cuadrado. O sea, significa esto, ¿no? Esto de acá. 13 a la k por 13 al cuadrado. Eso significa, porque si yo multiplico esos dos, los exponentes se suman, ¿no es cierto? 13 a la k. Ya está. Ahora, ¿para qué he hecho? Porque en ambos lados existe un factor común, que es 13 a la k. Entonces lo puedo factorizar. Este n será igual. Factor común 13 a la k. ¿Qué me queda en el primer término? ¿Qué me queda en este primer término? Si ya factoricé 13 a la k, me queda 13 al cuadrado. 13 al cuadrado. Y en el segundo, ¿no? Yo he sacado el factor k, 13 a la k, 13 a la k. ¿Qué me queda aquí? Pues se supone que está multiplicado por 1. Entonces acá me queda 1. ¿Sí? Continuamos. Este n será igual a 13 a la k. 13 al cuadrado es 169 menos 1 es 168. Ya mira, ya está factorizado, ya es una multiplicación ya. ¿Sí? Pero resulta que este 168 no es primo. Hay que descomponerlo todavía, ¿no es cierto? Entonces, este 168, si yo lo descompongo, sería 168, ¿qué tienen? Mitad 84, mitad 42, mitad 21, tercia 7 y 7, 1. Será 2 al cubo por 3 y por 7. Ahora entonces, ordenando todo esto sería 2 al cubo por 3 por 7 por 13 a la k. Ahora sí, como todos los factores son primos, esto vendría a ser una descomposición canónica. Esta es su descomposición canónica de ese número n. Ya está. Y el problema dice que esa descomposición tiene esta forma. Se supone entonces que deben ser iguales, pues, ¿no es cierto? Entonces yo puedo inducir. Luego, se llega a la conclusión de que 13 a la k, bueno, 13 a la k, no, ¿cuál 13 a la k? 2 al cubo por 3 por 7 por 13 a la k tiene que ser igual a 2 a la a menos 3 por 3 a la b menos 1 por 7 a la c medios y por 13 al cubo. Como se supone que estas son las dos descomposiciones, son las mismas, entonces yo puedo deducir de que A, ¿cuánto vale A? Tiene que ser 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale A para que esto sea igual a 3? Vamos chicos, participen. ¿Cuánto vale A? Sí. 6, ¿no es cierto? Entonces podría decir que A vale 6. A vale 6. ¿Cuánto vale B? 2. Tiene que ser 2. B es igual a 2. ¿Cuánto vale C? 2. C también vale 2. ¿Y cuánto vale K? 3. Vale 3. Se confundió en poner el K. Acá, ¿no? Acá es 3. No, ahí no es 3. Al costado del 7. No, del otro lado. Acá. Ajá, ahí es 3.
Ya, ahora está vale 3 entonces. ¿Listo? Ahora sí ya puedo hallar lo que me piden, ¿no es cierto? Me piden hallar el valor de acá, A por K, más B por C. O sea, 6 por 3, más 2 por 2. Y eso sale 22. Profesor, voy a apagar mi cámara un momento. ¿Cómo? Voy a apagar mi cámara un momento. Ya. Bien, entonces, no olviden que para que sea una descomposición canónica, los factores deben ser primos. No olviden eso, ¿no es cierto? ¿Está bien? Y además ya saben cómo descomponer el número. Además, una descomposición canónica me da como información los factores primos o los divisores primos del número. ¿No es cierto? Ya. A ver. Muchas veces uno quiere saber qué divisores tiene un número, ¿no? Y para ello se elabora una tabla de divisores. Pero esa tabla de divisores se elabora en función a la descomposición canónica. O sea, primero se descompone y después se halla sus divisores. ¿Está bien? Por ejemplo, ¿qué pasaría si a mí me dicen, halle todos los divisores del 144? ¿Quiénes son sus divisores 144? Yo sé algunos, ¿no? Por ejemplo, yo sé que es 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 y así hay un montón. ¿Cuántos serán? Pues no sé, ¿no? Y además el 144 es pequeño. ¿Qué tal si me dicen de 1144? Entonces ya no es tan sencillo saber qué divisores tiene, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso se elabora una tabla. Cuando tú necesites saber qué divisores tiene, o sea, cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber cuántos divisores tiene este 144, lo primero que voy a hacer es descomponerlo, ¿no? Entonces lo vamos a descomponer. A ver, Génesis, descomponga el 144 y dime quién es su descomposición canónica. A ver, sería 2, 9, 2. A 2, ver, 2, ¿a la cuánto? eh, um, 16, a la 4, la 4, 4. 2 a la 4 por Por 3 al cuadrado. Listo, ahí tengo su descomposición canónica. Bien. ¿Cómo se hace para hallar, para hallar cada uno de sus divisores? ¿Entiende? Porque esto de acá dictarlo es bien complicado. Se agarra el primer factor, o sea, 2 a la 4, y en la parte superior se colocan todos sus factores, todos sus divisores del 2 a la 4. ¿Quiénes son sus divisores del 2 a la 4? El 2 a la 0, o sea, el 1. El 2 a la 1, o sea, el 2. El 2 a la 2, o sea, el 4. El 2 al cubo, o sea, el 8. Y el 2 a la 4, o sea, el 16 mismo. Todos ellos son los divisores del primer factor. ¿Está bien? Ahora se agarra el segundo factor y se hace lo mismo en la columna vertical. Todos los divisores de 3 al cuadrado, o sea, del 9, ¿no es cierto? ¿Quiénes son sus divisores? 3 a la 0, el 3 a la 1 y el 3 al cuadrado. Los divisores del 9, pues no, el 1, el 3 y el 9, ¿no es cierto? Voy a colocar al costadito su valor, ya, que no es necesario, pero lo voy a colocar. Acá este es el 1, este es el 2, este es el 4, este es el 8 y este es el 16.
son los divisores del 16. El del 1, el 3 y el 9 son los divisores del 9, ¿no es cierto? Una vez que ya tienes los divisores así, lo único que haces es multiplicar, ¿no? Y vas a obtener los divisores. Por ejemplo, acá, 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 4, 4. Y así sucesivamente. Después 3 por 1, 3 por 2, 3 por 4 y así, ¿no? Dice, hay a todos los divisores que están ahí. Entonces, acá tengo el 1, 1 por 1, 1 por 2, 1 por 4, 1 por 8 y 1 por 16. Ahí están los divisores. Después el 3, ¿no? 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 3 por 4, 12. 3 por 8, 10. 3 por 8, 24. 3 por 16, 48. Después 9 por 1, 9. 9 por 2, 18. 9 por 4, 36. 9 por 8, 72. Y 9 por 16, 144. ¿Dónde muere la tabla? En el último, cuando sale igualito que el número, ¿no es cierto? En este caso, el 144 aparece. Listo. Y ahí están todos los divisores del 144, ¿no? El 1, el 1, el 2, el 4, el 8, el 16, el 13, el 6, el 12, el 24, 48, 9, 18, 36, 32, 144. ¿Cuántos divisores de una cifra tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tiene 7 divisores de una cifra. ¿Cuántos divisores de dos cifras tiene? 2, 4, 6, 8. ¿No? 2, 4, 6, 7. 7. ¿Cuántos divisores pares tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene 12 divisores pares. ¿Cuántos divisores impares tiene? Tiene 3. ¿No? Entonces, la tabla me da información con respecto a los divisores del número. ¿No? ¿Está bien? A ver, otro ejemplo. Construye la tabla de divisores del número 19.800. Primero lo descomponemos. En este caso voy a aplicar el método del árbol porque es más fácil en este caso. Y pongo 198 por 1000. ¿Está bien? Ah, no, por 100, ¿no? Por 100 es por 1000. Por 100. Su descomposición del 100 es 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Ya está descompuesto. ¿Ya? Del 98, del 198 sería 99 por 2. Y el 2 ya es primo. Esto de acá es 33 por 3. El 3 ya es primo. Y este es 11 por 3. Y ya los dos son primos. Entonces agarraría todo esto que está aquí. O sea, ¿cuál sería su descomposición? 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado por 11. ¿No? Entonces, si alguien tiene calculadora, lo multiplica para ver si sale el numerito, ¿no? El 19.800, para comprobar si que está bien. Entonces, lo descomponemos al número acá. 19.800 descompuesto canónicamente sería 2 al cubo por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado por 11. ¿Listo? Ahora sí, elabora la tabla. A ver, Valentina, ¿qué hacemos? Lo ubicamos los... Ah, no, 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 ya, empezamos por el 2 al cubo. Factor, los divisores 2 al cubo. ¿Quiénes serían? El 2 a la 0, 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 1, 2 al cuadrado 2 al cuadrado y 2 al cubo. y 2 al cubo. Génesis, continúa. ¿Qué más hacemos? Continuamos con el 3. Sería 3 a la 0, 3 a la 0, 3 a la 1 3 a la 1 y 3 al cuadrado. y 3 al cuadrado. Continúa, Eduardo. ¿Qué hacemos ahora? No sé, profesor.
What? No Acabo, sé, de, profesor. acabo de explicarlo hace un ratito. Ya sé. Puse atención, pero no entendí bien cómo funcionaba la tabla. Solamente tienes que multiplicar. Hay que multiplicar. Este es 1. 1 por 1, 1. 1 por 2, 2. 1 por 4, 4. 1 por 8 es 8. Ya. Así es entonces. Ya. ¿No? Por eso yo lo puse al costadito, ¿no? Si te confunde, acá esto es 1. Esto es 3. Y esto es 9. ¿No? Este es 1. Este es 2. Este es 4. Y este es 8. Entonces multiplicamos. Ahora sí, multiplica, díctame. En la primera línea. 1, profesor. Sigue. Hay 2. Hay 4. Y ahí hay 8. En la siguiente línea. Ahora ahí es 3. Luego 6. 12. Y 24. Avanza. En la siguiente línea. 9, 18. 27. No. No. 32, 32, 32. No. No, 32 no es. 9 por 4. Perdón, perdón. 36, perdón. Luego 36. 72. Y 9 por 8, 72. Y profe, los demás casillas. Hasta ahí, igualito, ¿no es cierto? Ahora, como hay más factores, se supone que continúa el 5 al cuadrado. Sí, me Pero revolví. eso, ¿dónde lo colocamos? Para colocar eso, un ratito, Ya. se traza una línea divisoria. Bueno, yo le he puesto otro color para que se puedan guiar. Ya. Y en la parte inferior se colocan los divisores del 5 al cuadrado. Así como he puesto del 3, ahora pongo del 5. ¿Sí? Pero de este 5 al cuadrado ya no se empieza del 0, sino del 5 a la 1. Solamente en los dos primeros empiezan a la 0. En los demás que siguen hacia abajo se empieza del 1. O sea, ¿quiénes son los divisores del 5? 5 a la 1 y 5 a la 2, profesor. 5 a la 1 y 5 al cuadrado. Ya. Eso se hace con cada línea que esté encima. O sea, con ella. ¿No? Ah, un ratito, espérate, voy a borrar, ¿ya? Bueno, ya, a ver, ¿cómo lo pongo por acá? Este 5 a la 1, escúcheme bien, ¿eh? Este 5 a la 1 va a multiplicar a todas las líneas que están encima de él. O sea, a estas tres, los divisores están en esta parte, por ejemplo, este es el cuerpo de divisores. Lo que está al costadito son los que me ayudo yo para multiplicar nada más. Pero los divisores están apareciendo en la parte ploma, ¿me entienden? Entonces, este 5 a la 1 multiplica todo lo que esté encima de él. O sea, me refiero a todo esto. ¿Está bien, Eduardo? ¿Me estás escuchando? Sí, profesor. Eso quiere decir que este 5, porque esto vale 5, 5 va a originar 5 por 1, 5 por 2, 5 por 3, así. Después por él, y después por él, y van saliendo los divisores acá abajo. ¿Está bien? Listo, empieza en la primera línea. 5 por... Profesor, ¿qué? Pero tengo que multiplicarlo, luego abajo va a salir el divisor, algo así, que algo así dijo. Este 5 que está acá, Ya, profesor. va a multiplicar a esta línea. Y van a salir acá divisores. Después Ya. multiplica la segunda, y van a salir otro grupo acá. Multiplica la tercera, y sale otro grupo. O sea que van a salir otras tres líneas con él solito. Empieza. 5, 10, 20, 40. Sigue.
15, 30, 60, 120, Sigue. 9, 45, 90, 180, 360. Parecen ángulos. ¿eh? Ya. Todo eso es del 5 a la 1. Vamos a ponerlo por acá. 5 a la 1 es con todos estos. Lo mismo voy a hacer con el 5 al cuadrado. Lo mismo. Empieza. 25, 50, 100, 200, Sigue. 75, claro, 75, 150, 300 y 600. Continúa. Entonces, 225, 450, 900, 1800, creo. Listo. A la- ¿Han entendido, no es cierto? Entonces, a partir de esta línea que está aquí, cada divisor del factor 5, cada divisor multiplica a las líneas que están encima de él, o sea, a estos tres. O sea, él origina 3 líneas más de divisores y él origina 3 líneas más de divisores. ¿Entienden? Ahora falta todavía un factor. ¿Qué factor falta? El 11, profesor. Ya. Profesor, ahí es 1800, profesor. Ya. 1800. Listo. Continuamos. Valeria. Acá es 1800, ¿no? Ya, 1800. Ustedes se han dado cuenta de algo muy particular, ¿sí o no? Mira, 1, el doble, el doble, el doble. 3, el doble, el doble. O sea, yo inicio con el primero y lo demás el doble. El doble, el doble, el doble, 50, el doble, 100, el doble. ¿Por qué sucede eso? Porque tiene el factor 2 primerito. Por eso sucede eso. ¿No? Si tuviera otro factor, ya no va a suceder eso, ¿no? Tienes que... Utiliza tu cabeza para que le haga más fácil la cosa, ¿no es cierto? Pero en este caso ya detectamos que es el doble, ¿sí o no? ¿Sí? Ya está. Ahora, ¿quién falta? Vale, el factor 11. ¿Quiénes son los divisores de ese factor 11? Valeria. ¿Quién? 11 a la menos 1. 11 a la 1, ¿no es cierto? Ya, Ajá, vuelvo a repetir. El 3 a la 0 o a la 0, el exponente 0 solamente es en la fila principal y en la primerita parte de la columna. Para los demás se empieza del 1. Para los demás se empieza del 1. En este caso, los divisores de 11 es 11 a la 1 nada más. ¿Sí? En este caso. Ya está. Ya. Este divisor que está aquí, él va a generar divisores en todas las filas que están encima de él. O sea, él va a multiplicar a esta fila, 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 a todos los que están encima de él. Por lo tanto, ¿cuántas filas más van a salir con él solito? 2, 4, 6, 8, 9. 9 filas más abajo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, él, el 11, va a multiplicar a esta fila, después a esta fila, después a la tercera, a la cuarta, a la quinta, así sucesivamente. ¿Está bien, Valeria? Listo, empieza con la primera. Sería 11, 11, 22, sigue, 44, yo te escucho. Ya, sigue. 48, Ya. La siguiente, 33, 66, 132, 264, 224. Continúa. 99, 198, ahí sería 396,
Y ahí sería 72 por 11. 792. 792. 92. Siguiente. Sería 55. Sigue. 110. Sigue, sigue. 220. Ahí sería 440. El siguiente. 165. 330. 660. 1320. Continúa. Ahí sería 495. 990. No. Me quedé en 990, ¿no? Con el 30. Sería 60. 660. ¿Eh? Estamos Ah. en 990, ¿vale? 180. Estamos aquí. 180, ok. ¿Cuánto? Sería 1980. Sigue. Ahí sería 360. Sí, 3960. El Sería siguiente. 275. 200. 75. 275. 275. El otro sería 550. 550. Ahí sería. Ya, 1100. Poquito. 1100, ya, sigue. 2200. 2200. La siguiente. Sería 825. Sería. 1650 en la otra. 150. 3300 y 6600. La última línea. Sería 2475. 2475. En la, ahí está, 4950. Sigue. 9900. Y en la última sería 19800. Y ya llegamos al número, ¿no es cierto? Ahí, pues. Ahí están todos los divisores del 19.800. Hemos construido los divisores del 19. ¿Qué hubiera pasado si acá hubiera habido por ejemplo, un 11 al cuadrado? Entonces yo solamente he hecho con el 11 a la 1. Faltaría hacer otro bloque igualito con el 11 al cuadrado. O sea, hago lo mismo, ¿no? Empiezo con todo lo que está encima de esta línea que está acá. Todo lo que está encima de él, ¿no es cierto? O sea, saldría otro bloque igualito como este abajo de él, ¿no? Y así se va construyendo. Por cada factor se multiplica por lo que está encima de la línea de ese grupo, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, esto de acá era el 11 a la 1. Y eso multiplica toda esta parte que está acá. Listo. ¿Cuántos divisores tiene? El 19.800. Tiene 1, 2, 3, 4. Por 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 18 por 4, 32 divisores. No, 72 divisores. ¿No? ¿Está bien? ¿Han entendido? Sí, ¿no? Sí. Es un poquito trabajoso, pero a veces es necesario porque a veces te hacen preguntas con respecto a algunas características de los divisores, ¿no?
Por ejemplo, me dice, determina la suma de todos sus divisores que terminan en 5. ¿Quiénes terminarán en 5? Tengo que buscar quiénes terminan en 5. Hay 1, 2, 3. Mira, todos estos terminan en 5. Aquí hay otro que termina en 5. ¿No? Entonces, tendría que sumar eso, ¿no? ¿Cuántos son? Estas preguntas especiales, entonces hay que construir la tabla, ¿no es cierto? Para eso sirve, para algunas preguntas en especial. Pero si me piden la cantidad de divisores, no necesito hacer esto. Cuando a mí me dicen cantidad, solamente me interesa la cantidad, no me interesa quiénes son, ¿no es cierto? En ese caso, se descompone el número y la cantidad de divisores lo da el producto de los exponentes, pero aumentados en 1. Por ejemplo, si yo quisiera saber cuántos divisores tiene este numerito que ya está descompuesto, solamente multiplico los exponentes, pero yo le aumento 1 mentalmente. 4 por 3, 12. 12 por 2, 24. Y 24, bueno, este 2 no estaba, ¿no es cierto? Ya está. Sería 4 por 3, 12. Y 12 por 3, 36. Y 36 por 2, 72. Ahí están los 72 divisores. ¿Ve? Entonces, para saber cuántos divisores tiene un número, se utiliza esta propiedad que está aquí, ¿no es cierto? Entonces, si me piden la cantidad de divisores del 19.800, ¿qué hago primero? Lo descompongo, ¿no es cierto? 19.800 lo descompongo. Como este es el mismo número anterior, ya lo tengo descompuesto, su descomposición será 2 al cubo, por 3 al cuadrado, por 5 al cuadrado, por 11. Esta es su descomposición canónica. Entonces, ¿cuántos divisores tendrá? Fácil, agarro sus exponentes, solamente los exponentes, o sea, el 3, el 2, el 2 y el 1. Y le aumento 1 a cada uno mentalmente. Por lo tanto, la cantidad de divisores del 19.800 será igual a 4 por 3 por 3 por 2. ¿Cuánto es eso? 72 divisores. Y ya está. ¿No? ¿Está bien? Algunas observaciones que tienes que tener en cuenta. Todo número tiene una cantidad de divisores, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá tengo los divisores del 36. Estos son los divisores del 36. ¿Sí? El 1, el 2, el 3, el 4, el 6, el 9, el 12, el 18 y 36. Acá están todos sus divisores del 36. ¿Quiénes de ellos son simples? O sea, haciendo caso a los números simples. Estos dos que son primos más el 1. Esos son sus divisores simples. ¿Cuántos divisores simples tiene? 3. ¿Cuántos divisores primos tiene? Solamente tiene 2. El 2 y el 3. Y estos divisores que no son primos, no son simples, ¿cómo se llaman? Compuestos. Estos son divisores compuestos. Esto quiere decir que todo número tiene un grupo que son compuestos y una cantidad de divisores que son simples. Si yo sumo los dos, me sale total. ¿No? Por lo tanto, la cantidad de divisores de un número es igual a la cantidad de divisores simples más la cantidad de divisores compuestos. ¿A qué es igual la cantidad de divisores simples? Es igual a todo menos los compuestos. ¿No? Los simples. Que digan, los simples son los primos más el 1. La cantidad de divisores primos más 1. ¿A qué se llaman divisores propios? Los divisores propios son aquellos divisores que son menores que el número. O sea, menores que 36. ¿Quiénes son? Son todos menos 1. ¿No? La cantidad de divisores propios son todos los divisores, pero menos 1. O sea, le quitas el divisor que es el mismo. Porque todo número es divisible entre el mismo. ¿No? Se llama divisor propio aquel divisor que es menor que el número. ¿Y quién es menor? Todos, menos el mismo. ¿No es cierto? Por eso se le quita 1. Estas cositas deben saber ustedes para poder resolver problemas. ¿Está bien? Por ejemplo, a ver. A ver, aquí no le he preguntado todavía. A ver. Franz, descomponga el número 1540.
Descomponga el número 1540. Ya, díctame. Los divisores de 1540. 1, 2, 4, No. 5, 7, 8. Quiero que lo descompongas nomás, no me respondas nada todavía. Descompongo, sería 2 al cuadrado por 5 a la 7 por 11. 2 al cuadrado por 5. A la 7 por 11. 5 a la 7. No, 5 por 7 por 11. 5 por 7 por 11. A ver, sería 77 por 2 por 10. Ya está bien. Ya, esta es la descomposición canónica. Entonces, acá, ¿qué cosas se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir que la cantidad de divisores de este número n es igual a la cantidad de divisores simples más la cantidad de divisores compuestos. A ver, ¿qué pasaría si me dicen cuántos divisores compuestos tiene? Como yo no sé cuántos divisores compuestos tiene, entonces para mí esto es algo así como una incógnita, ¿no es cierto? No sé cuántos divisores compuestos tiene, pero sí sé cuántos divisores simples tiene. Fran, ¿cuántos divisores simples tiene este número? 4, ¿Quiénes son? 2, 5, 7 y 11. Son primos. Cuando te pide divisores simples, tienes que agregarle al 1. ¿Cuántos divisores tiene? ¿Cuántos divisores simples? 5. Tiene 5. Y eso tiene que ser igual a la cantidad total de divisores. ¿Cuántos divisores en total tiene este número? ¿Qué hago? 24. 3 por 2 por 2 por 2. O sea, 24, ¿no es cierto? Entonces, si la suma tiene que ser 24, ¿cuántos divisores compuestos debe tener? 19. 19, ¿no es cierto? Y ya está, ¿no? Entonces siempre se va a cumplir eso, ¿no? Que la cantidad de divisores de un número es igual a la cantidad de divisores simples que tiene más la cantidad de divisores compuestos, ¿no? Listo. Entonces, a ver, para terminar, me piden la cantidad de divisores del número 3, 234.000. A ver, Víctor, descomponlo por favor rapidito. Sería, ¿Ya? ¿Cuánto sale? demasiado grande. De tercia, ¿Ya me dictas? descomponiendo. ¿Ya? Víctor, estás sacando mitad, 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 pues estás demorando seguro.
Sí. Esto sería 234 por 1000. Y 1000 es 2 al cubo por 5 al cubo. Es su descomposición de 1000. 234 es 117 por 2. 117 es 19 por... No. Tiene tercia. 3 por 39. Y 13. Esto es 3 por 13. Entonces tendríamos 3, 3, 13, 2, 2 al 4, 2 a la 4. 2 a la 4 por 3 al cuadrado. ¿No? 3 al cuadrado, 2 a la 4, 5 al cubo por 13. Ahí está la descomposición canónica. Ya está. Me piden la cantidad de divisores. Víctor, ¿qué tengo que multiplicar? ¿Dónde está Víctor? Quiero saber cuántos divisores tiene. ¿Qué hago? No te escucho. Suma de 100 los compuestos. ¿Cuánto? La suma de los símbolos compuestos. No te escucho. Che, que tu audio está, pero hay que La suma de multiplicar. los símbolos. Los exponentes aumentados en 1 sería entonces 5 por 3 por 4. Y eso sale, no, falta por 2, ¿no? Del 13 por 2. Y eso sale, ay, mi madre, 120 divisores. 120 divisores. Me piden la suma de los divisores primos. O sea, 2 más 3 más 5 más 13. Y eso es 23. Me piden la cantidad de divisores compuestos. Eso es igual a la cantidad de divisores del número menos la cantidad de divisores simples. Entonces, ¿cuántos divisores tiene este número? 120. ¿Cuántos divisores simples tiene? 1, 2, 3, 4. Más 1, 5. O sea, ¿cuántos 115. tiene 115 divisores compuestos? Cantidad de divisores simples, 5. Listo, me pide la 5. respuesta de todo. Sería 120 más 23 más 115 más 5. Y sería 243. Listo. Profesor, es 263. 63. A ver, 20, 20, 40, a 63, ¿no? Tienes mucha razón, tal día. Ya está, listo. Hasta acá llega tu práctica del día de mañana. ¿Está bien? Entonces, por cuestión de tiempo, pueden salir nada más, porque tienen clase ustedes en otra aula, curso. Ahí nos quedamos. No olviden repasar para mañana